Vamos a spamear un poquito. Tonks. Bien. Sí, posiblemente sea por eso. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Se llama Tonks o Thunks. Y no es el tipo de ropa interior que vende Fruit de Loom. Aunque, aunque yo uso de esos. Literal, son un tipo de calzones. De esta marca que quizá la conozcan ustedes. Se llama Fruit de Loom. Ellos tienen calzones y básicamente son estos pero para hombres y se llaman thongs. Básicamente son boxers pero alargados y ya, ¿no? Pero no vamos a hablar de esto, vamos a hablar de thungs. Cachetero, no, largos. ¿Qué onda, ingeniero Javi? Vamos a estar hablando de thongs, que es un concepto bastante interesante. ¿Tiene foto ahí? Sí, tengo, luego se la muestro. Y bueno, recuerdan que yo les hablaba de CPS, que es Continuation Passing Style. Sí, es esto, pero lo vamos a usar más adelante. Voy a hacer un poquito más grande esta cosa. No me gusta esto que tiene Visual Studio Code, que si haces grande la fuente, se hace grande todo, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de fonts, que es una cosa muy interesante. Eh, eh, la forma más sencilla que yo tengo de... Bueno, no la forma más sencilla que yo tengo de explicar. La explicación más sencilla de un thunk, lo voy a poner así, thunk, T-H-U-N-K, es básicamente una función que lo que te permite es hacer delay de la evaluación, retrasar la evaluación. Ok, una evaluación es todo aquello que produce un valor, ¿no? Las expresiones se evalúan. Bien, hay lenguajes de programación donde las expresiones son lazy o son eager. Que esto es algo de lo que ya hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, las promesas son... ¿Qué estoy haciendo? Ok, las promesas son eager. Básicamente, una vez que nosotros encontramos una promesa en nuestro código, nuestra máquina virtual, nuestro compiler, automáticamente la ejecuta para producir un valor, ¿no? No ocurre con los valores lazy o valores flojos, ¿no? O valores deferidos, como le llaman algunos. Estos son valores que se generan on demand, es decir, se generan bajo demanda. Entonces, por ejemplo, en JavaScript, si tuviéramos, por ejemplo, esta expresión, cuando nosotros ponemos el valor literal 1, el compilador o la máquina virtual o el intérprete donde nosotros estemos corriendo esto, pues va a ver que la variable 1 apunta a la constante 1, ¿no? Al valor constante, y básicamente lo asigna directamente. Bien, ahora si este valor fuera, por ejemplo, una lista, ¿no? Una lista de n elementos, automáticamente genera la lista con n elementos y le asigna o reserva espacio para los n elementos, ¿no? Y era justo el problema del que estábamos hablando el martes. El problema que tienen, por ejemplo, trabajar con los números naturales, es que los números naturales son infinitos. Entonces, si tú quieres una lista para representar todos los números naturales, llegas al problema de Holt, que es básicamente tu computadora empieza a producir o a ejecutar una cosa y jamás va a terminar. Porque jamás vas a terminar de producir la lista entera de números naturales. Entonces, ¿qué haces? Generas los valores en demanda. Si solo necesito trabajar los primeros 5 números, pues mi lista solo reserva 5 espacios y solo genera los 5 primeros números naturales, ¿no? Entonces, la forma en la que nosotros retrasamos la evaluación de un valor es a través del uso de thunks. Un thunk es una función que nos permite retrasar precisamente la evaluación. Entonces, esto de aquí, ¿qué estoy haciendo?
Esto de aquí, por ejemplo... Ah, maldita sea, ¿qué estoy haciendo? Esto de aquí, por ejemplo, ya es un thunk, ¿ok? Porque one ya no es un valor como tal. One es una función que al ser ejecutada regresa un valor, ¿ok? Uno, la variable one, no es un valor. La función one es la función que al ejecutarse va a producir el valor que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esto, obtengo función. El valor 1, si esto fuera una expresión súper compleja que se tuviera que calcular, pues se calcularía en el momento en el que yo ejecute la función. Si yo jamás ejecuto esta función, este valor jamás se produce. Este valor es lazy. Este valor se produce bajo demanda y la demanda es la ejecución de esa función. Si nunca lo uso, pues nunca se produce. Bien, ahora, los thunks realmente no son un concepto de JavaScript, son un concepto de un lenguaje de programación que se llama Algol, me parece que viene de Algorithm Language o lenguaje algorítmico. Y el concepto detrás de los thunks es que podamos hacer el retraso de la evaluación, pero que además podamos utilizarlas para representar operaciones asíncronas, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer eso. Hola, Mr. Proaño. Hoy estamos hablando de thunks. Bien, ahora, uno de los problemas que tiene... No diría problema, uno de los detalles que tienen los thunks es que hacen énfasis, al menos en la implementación original, hacen muchísimo énfasis en CPS. Recuerdan que, por ejemplo, en códigos anteriores, en streams anteriores, yo hablaba de cómo el Continuation Passing Style era un estilo de programación que nos permitía abstraer, ¿no?, el concepto de tiempo y que nos permitía realizar tanto operaciones síncronas o asíncronas sin distinguir entre ellas. Bien, cuando nosotros queremos hacer CPS y utilizar una función asíncrona, entonces utilizamos thunks, básicamente, porque una función asíncrona es básicamente algo que no tiene un valor en este momento, pero que va a producir un valor, independientemente de si lo hace ahorita o lo hace en 20 milisegundos o lo hace en 2 años, ¿no? Entonces CPS nos permite abstraer esa parte. ¿Qué onda, Mental Seizure? ¿Ok? Bien, entonces vamos a crear entonces un thunk. ¿Cómo demonios hacemos eso? En este caso, por ejemplo, vemos que para convertir esta variable en un thunk, lo único que tenemos que hacer es poner una función de por medio, ¿no? Entonces vamos a crear aquí una función que se va a llamar thunk y lo que va a hacer es aceptar cualquier cosa y va a regresar cualquier cosa. Y de hecho esto se parece muchísimo a la función identidad. Voy a hacer esto un poquito más grande. Esto se parece muchísimo a la función identidad o ID. La función identidad es un thunk porque toma cualquier cosa, ¿ok?, y la mantiene dentro de su scope a través de un closure y después la regresa. Entonces const ID es igual a x y regreso x. Y de hecho la implementación de thunk en este particular caso es exactamente igual, son la misma cosa. Entonces, para yo volver la producción del valor 1, ¿no?, un thunk, en lugar de hacerlo con una función directamente, ¿ok?, invoco la función thunk y esto me regresa una función que lo que hace es mantener una referencia a este valor. Entonces, en lugar de llamarle one, la vamos a llamar thunk of one. Ok. Y listo. ¡Pup! Ah, no, espera. Espérame un segundo. No, estoy equivocado. Esto regresa una función. Perdón, estoy equivocado. Upsi, mi error. ID no es una... Ok, listo.
Ok, listo. Perdón, ID no es un thunk. Perdón, tengo retraso. Disculpe, me equivoqué. Ok, entonces ya tenemos esto aquí. Ok, entonces ya tenemos un thunk de 1. Tenemos una variable que no representa un valor, sino que representa una función que nos va a regresar el valor que estamos esperando. Bien, pero ¿qué pasa si lo que nosotros estamos pasando no es un valor, sino que lo que nosotros queremos pasar es una función, ¿no? ¿Qué hacemos en ese caso? Entonces, voy a definir una función que se va a llamar thunk2. De momento, la firma no me va a importar tanto, pero thunk2 lo que va a hacer es tomar como primer argumento una función, le vamos a llamar fn, y esto nos tiene que regresar una función. Entonces voy a regresar una función que lo único que haga sea ejecutar fdn, ¿no? Entonces voy a tener aquí una función que se llame 3, que lo que haga sea producir 3, y se lo voy a pasar a thunk2. Le voy a pasar la función 3 de esta forma, y después voy a ejecutar la función que me regresa y obtengo el 3. Ahora, la función thunk2 regresa, o mejor dicho, acepta como un argumento un thunk. Entonces yo puedo ahorrarme esto de aquí y reemplazarlo por mi función thunk3, ¿no? Y si yo ejecuto esto, vemos que sigue funcionando. Y aquí tenemos de nuevo ese detallito que yo he estado mencionando constantemente en muchas veces. El problema que tienen los thunks es que tienen un color, ¿no? Las funciones thunk o que están basadas en thunk solo funcionan con otras funciones de tipo thunk, ¿no? Solo le puedes pasar como argumento una función de tipo thunk y te regresa una función de tipo thunk, ¿no? Ese es el problema que tenemos, ¿no? Una vez que decidimos utilizar este tipo de funciones, nuestro pacto está sellado. Bien, el problema que tenemos con esta implementación es que nosotros no estamos siguiendo CPS. Si se dan cuenta, nosotros no estamos haciendo Continuation Passing Style. Lo que nosotros estamos haciendo es utilizar return, ¿no? Estamos utilizando la palabra reservada return para que esta función, al terminar de producir el valor, ¿no? Regrese el control de ejecución al padre que la llamó, a la función padre que la llamó, o al scope donde se llamó. En CPS ese no es el caso, ¿no? El problema es que la mayoría de las implementaciones de thunk que tenemos hoy en día en JavaScript rompen CPS, no usan CPS. Originalmente fueron diseñadas para trabajar con CPS, pero por alguna extraña razón en la comunidad de JavaScript nos gusta romper las reglas y no utilizan CPS, ¿ok? Bien, entonces vamos a saltarnos la regla de que esto trabaja con CPS solo for the sake of the argument, ¿ok? Idealmente, en un mundo ideal, estas funciones deberían funcionar con CPS, pero vamos a saltarnos esa regla un poquito. Entonces, vamos a trabajar ahora con unas cuantas funciones asíncronas para que veamos cómo funciona esto. Entonces voy a importar fs a partir de fs de Node.js, y lo que voy a intentar hacer es utilizar thunks, ¿no? Para poder trabajar con fs, ¿no? Entonces voy a borrar esto de aquí. Es más, lo voy a comentar para que no me genere ruido. Voy a poner esto abajo, ok. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer?
como las funciones que funcionan con thongs tienen que regresar thongs, yo lo que quiero es poder llamar, por ejemplo, a una función llamada thonkify o algo así como thonkificar, sería la traducción en español, y lo que haga sea recibir, digamos, una función, digamos fs.stat, que lo único que me hace es regresar los stats de un archivo, si es que este archivo existe, y después pasarle la lista de argumentos que va a recibir la función fstat. En este caso, por ejemplo, sería lee los stats de package.json, y después quiero que me regrese otra función que va a recibir como un argumento la función que se le pasaría como callback a fs de stat, ¿no? De esta forma. Y que aquí yo ya pueda hacer toda mi validación. If err.message console.log error err.message, si no console.log data y data, que me parece que esto de aquí sería un objeto con buffers dentro, pero de momento no nos interesa tanto. Entonces vamos a definir entonces la función thonkify, ¿no? Entonces thonkify o thonkificador en español sería una función que acepte una función como argumento y que después regrese otra función que acepte la lista de argumentos que se le va a pasar a la función fsStat, y después reciba otra función como argumento que se llame done, que básicamente va a ser este callback que se va a mandar a llamar aquí, ¿no? Y aquí básicamente lo que voy a hacer es llamar a fn con su lista de argumentos y después pasarle la función done. Y según yo, esto debería funcionar. Ok, if err, si existe err, haz algo, si no, no hagas nada. Ok, no era aquí, era acá. Si err es null, es decir, no hay un error, entonces no pasa nada. Ok, y entonces tengo los stats, ¿no? Tengo mis stats, y con esto ya tengo la evaluación de funciones asíncronas utilizando thongs. ¿Ok? Y no solo tengo la evaluación de funciones síncronas, sino que además puedo hacer un delay de la evaluación. Bien, esto es útil, por ejemplo, si nosotros quisiéramos reutilizar funciones y quisiéramos crear building blocks, ¿no? Entonces vamos a crear una función que se va a llamar stats, file stats, y va a ser el equivalente a esta función de acá. Tengo retraso, ya entendí. Ok, vale. Entonces, ya tengo entonces la función fileStats, que también es un thong, ok, y acepta una lista de argumentos y regresa una función que también es un thong, ok. Pero podríamos entonces llevarlo a un caso un poco más extremo y volver esta función incluso, ¿no? Un poquito más reutilizable, es decir, podríamos decir stats of package JSON igual a file stats de package.json, ok, y entonces aquí llamar a la función stats of package JSON, ok. ¿Tiene sentido? Bien. Aquí tenemos un problema, y es que no podríamos hacer ejecución en secuencia sin recurrir al callback hell,
¿ok? Si yo quiero que me des ahora, por ejemplo, los stats de otro archivo como el package log.json y me los des justo después de que se ejecute la función stat o package.json, no puedo hacerlo sin utilizar el callback hell, ¿no? Y no podría tratar de utilizar CPS con la función all y series que creamos en un stream pasado, porque de entrada Thunkify hace trampa. Thunkify no funciona con CPS, depende del return. De hecho, intenté hacer esto para que yo pudiera encadenar las operaciones de esta forma. Aquí pudiéramos, por ejemplo, regresar file stats. De ahora quiero el package log.json. Y entonces pasar una función que se vea más o menos de esta forma. Y entonces simular que tenemos una ejecución. Simular que tenemos una ejecución en serie. ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Primero se ejecuta esta función, se llega al callback, esto regresa un thunk, que es esta función de acá, ¿no? Entonces tenemos primero esta función, luego esta función, de la misma forma en la que se vería el promise.den que vimos en el stream pasado, ¿no? Voy a quitar esto para reemplazarlo por arrow functions, nada más como para que se vea un poquito más limpio, ¿no? Entonces, debido a que Thunkify hace trampa, no podemos seguir este estilo. ¿Puedo compartir el link en JS Mérida? Sí, adelante, xbyte. Sí, adelante, ¿no? No podemos, ¿ok? Thunkify hace un poquillo de trampa. Entonces, vamos a hacer aún más trampa. Y vamos a usar una biblioteca que se llama Thunks, que hace precisamente lo que les estoy comentando. La diferencia que tiene Thunks, esta biblioteca de aquí, es que además de que hace trampa porque no hace CPS al 100%, y además hace trampa aún más porque no tiene un modelo funcional, sino que internamente utiliza contextos de objetos, hace aún mucho más trampa porque funciona con funciones asíncronas y funciona también con generadores, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es entonces importar Thunkify desde Thunks, me parece. Thunkify, ¿dónde estás? Thunkify, estabas por acá. Aquí estás. Y hasta eso, el import regresa una función. Entonces, el import de thunk es un thunk, porque cosas de la vida, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra función thunks. Este thunkify ya no lo necesito. Y entonces aquí yo ya puedo llamar thunks.thunkify. Y entonces aquí yo ya puedo hacer esto. Y aquí esto en teoría no debería fallar. Voy a poner entonces aquí file. No, estoy bien. Esto entre comillas no debería fallar. Espero que no falle. ¿Qué pasó? Ok, aquí. Ok. Y entonces, entonces está funcionando. Tenemos la ejecución en serie. Y además es una ejecución lazy. Y además es una ejecución en serie de funciones asíncronas. ¿Tiene sentido? Joaquín Rojinegro, que fue el que me pidió que hablara de Thunks, pero al parecer no sé si está en el chat. ¿Tiene sentido? Bien, ¿por qué usar Thunks en lugar de utilizar promesas? ¿O por qué usar Thunks en lugar de usar async await? La verdad es que no tengo ninguna
razón de peso para poder elegir thongs en lugar de promesas. Porque además esta biblioteca no me permite hacer CPS como Dios manda. Entonces tampoco tengo una razón de peso para elegir esta implementación en particular de thongs. Hola, gracias por ver este video. Este clip fue sacado de uno de los streams que hago los martes y jueves de 8 en adelante, hora de Ciudad de México, en mi canal de Twitch. Suscríbete a mi canal de Twitch y a mi canal de YouTube si quieres seguir viendo videos como este.